Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Prosiguiendo con la clase virtual de responsabilidad civil, en esta oportunidad queremos hacer un diálogo sobre un elemento preponderante, importante, que viene a ser el factor de atribución. ¿Cómo influye el factor de atribución dentro de los elementos de la responsabilidad civil para de esta manera definir el grado suficiente que permita establecer si hubo culpa, si hubo dolo, si hubo riesgo, ¿no?, por responsabilidad objetiva o si hubo un costo de precaución? Esto es vital, pues sin ello no podríamos definir, además de haber identificado la causa, cuál de los tipos de responsabilidad se acogen a los términos del factor de atribución. Por ello, Lizardo Taboada habla en los factores de atribución de nuestro texto importante de lectura, que es el ABC de la responsabilidad civil, que sin embargo los factores de atribución constituyen el mejor camino para comprender la temática. Al respecto, está dicho en la doctrina que tenemos dos sistemas, un sistema subjetivo y un sistema objetivo. En el sistema subjetivo, el factor de atribución funciona con la culpa y el dolo. Y para ello nuestro Código Civil establece dos, en especial un artículo, 1969, y el que hace referencia a los elementos, el artículo 1985 del Código Civil. El artículo 1969 del Código Civil establece que quien por dolo, culpa, causa daño a otro, está obligado a indemnizarla. Y también, en su parte infine, habla de la reversión de la carga de la prueba. Es decir, crea un supuesto utópico de lo referente a la presunción de culpa, que prácticamente la hace muy parecida a la culpa objetiva. Bien, entonces, ese es un primer detalle. En el sistema de la responsabilidad subjetiva tenemos la culpa y el dolo. Lo establece, como reiteramos, el artículo 1969 del Código Civil. Y esto es interesante porque nos permite, a través de la identificación de que si hubo culpa en sus figuras de negligencia, de impericia, de imprudencia, o si hubo dolo, desde el ámbito contractual como dolo civil en el artículo 1314 y 1315, y podríamos identificar igualmente el dolo como la intención dentro del ámbito de la extracontractualidad, es que se determina el tema del sistema subjetivo. Entonces, el sistema subjetivo advierte la culpa y el dolo. Pero el código prioriza lo que es la culpa. Y existe, como decimos, un adelanto de presunción de culpa en la parte infine del artículo 1969. Por lo cual, quien por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizar. Se induce a la culpa en sus tres tipos, que vendría a ser la imprudencia, la negligencia y la impericia, ¿no? Entonces, a través de ellos, usted va a poder determinar si realmente existe una culpa del potencial dañador, necesaria para su dilucidación, y lo cual también muy necesaria para que el magistrado pueda evaluar la existencia de esta responsabilidad subjetiva de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, ¿no? En la contractualidad está advertido en el 1321, y ahí estableceremos una gradualidad de culpa, ¿no? Culpa leve, culpa grave, culpa inexcusable. Mientras tanto, en la extracontractualidad estableceremos el término genérico de culpa en sus tres categorías: negligencia, imprudencia e impericia. Entonces, esto es interesante, porque sin ello no vamos a poder contextualizar en sí cuál va a ser la indemnización a plantearse, y también vamos a tener un grave problema en identificar la parte probatoria. Por ello, que el artículo 1969 muy bien establece la reversión de la carga de la prueba en cuanto a la culpa. Es decir, el potencial dañador, cuando es demandado, tendrá que decir probatoriamente, o sea, con pruebas, de que él no fue el culpable del hecho. Caso contrario, o contrario censo, entonces automáticamente hay una presunción de culpa, y como tal se va a presumir que él es el autor, el potencial dañador. Entonces, esto es interesante en el sistema subjetivo. En el sistema objetivo tiene
otro parámetro. Está en el artículo 1970 del Código Civil y establece que quien por actividad riesgosa o bien riesgoso causa daño a otro está obligado a indemnizar. El código es tajante, el código es explícito, el código nos da luces de que sí o sí, de manera sine qua non, se debe indemnizar a la víctima por responsabilidad objetiva, bajo los hechos de que esta persona tenga en su dedicación una actividad riesgosa o esté conduciendo un bien riesgoso, como un vehículo, por ejemplo. Entonces, aquel que conduce un vehículo y que lamentablemente atropella a una persona es pasible, ¿no?, de responsabilidad bajo el sistema objetivo, aplicado dentro del artículo 1970. Y como tal, asume la responsabilidad y su consecuencia de la indemnización. Sine qua non, porque eso lo establece el código. Entonces, esto es importante, ¿no? Si de repente era un hombre diligente, una persona muy proba, manejaba con mucho cuidado, no tenía nunca ninguna papeleta, pero lamentablemente ese día alguien se lanzó a la llanta, que quizás había un hecho determinante de la propia víctima, eso será una manera de contradecir la demanda utilizando la fractura causal por hecho determinante de la víctima, podría ser por hecho determinante de tercero, ¿no? Entonces, o por caso fortuito, o por fuerza mayor, o por concausa, que ha habido también una imprudencia de la víctima en el desarrollo de esa responsabilidad objetiva. Entonces, ahí va a tener mucho que ver el nexo causal, que va a determinar a través de una fractura causal hacer posible que en el sistema objetivo el factor de atribución, que es el riesgo, pueda disminuirse en su mínima expresión. Pero el criterio es puntual. El Código Civil no prevé que se extinga como tal, sino se disminuye. Porque el Código, bajo la responsabilidad objetiva del artículo 1970, establece que ésta debe indemnizarse bajo actividad o bien riesgoso. Entonces, esto es importante tener presente dentro del factor de atribución. El factor de atribución dentro del sistema objetivo es propiamente relacionado al riesgo como una de sus categorías o al costo de precaución, ¿no?, que no existió, por ejemplo, en el accidente que hubo en Fiori, este accidente donde fallecieron más de 20 personas. El vehículo no estaba en movimiento, por tanto, aparentemente no constituía un bien riesgoso. Pero entonces habría que establecer la interpretación de la evaluación de la responsabilidad a través de un sistema subjetivo u objetivo. Ahí tiene que ver el costo de precaución. O sea, también la responsabilidad objetiva advierte un costo de precaución. El costo de precaución de que la línea de la empresa terrestre no tuvo a bien establecer las precauciones necesarias para hacer el control del aire acondicionado del vehículo, lo cual ha generado un cortocircuito que pues como consecuencia se incendiara el vehículo y como tal fallecieran instantáneamente un promedio de 20 personas. Entonces, es una responsabilidad objetiva. Hay una responsabilidad objetiva que por causalidad adecuada, porque no es próxima, porque es extracontractual, nos da el planteamiento sine qua non, es decir, cierto, expreso, de que debe indemnizarse bajo la responsabilidad objetiva. Entonces, mire, el factor como tal juega un papel importante. Lizardo Taboada habla del factor de atribución subjetivo y objetivo, que estamos haciendo en referencia. El subjetivo, el artículo 1969 y los elementos del mismo 1985, y el objetivo, el artículo 1970. Como que también hay responsabilidad objetiva en los subsiguientes artículos, ¿no? Como podríamos hablar de la responsabilidad vicaria, el artículo 1981, 1982, 1983, que todos ellos, con la responsabilidad solidaria, contienen los elementos de la responsabilidad. Y entonces, acá también igualmente habla de la noción de culpa y el sistema subjetivo de responsabilidad. La noción de culpa es íncito, es decir, hay una presunción de culpa. Por lo tanto, el potencial dañador es el que tiene que desvirtuarla probatoriamente. Se invierte la carga de la prueba. Es decir, nosotros como abogados, ustedes alumnos próximos a ser abogados, a partir del estudio
de la teoría general del proceso tienen por claro que quien tiene la carga de la prueba es el quien demanda, pero en este caso no, es el demandado, porque es el potencial dañador quien tiene que absolver a través de una carga probatoria suficiente de que él no tuvo la culpa del hecho el cual generó el daño, para de esa manera poder minimizar o buscar su extinción a través de una fractura causal ya utilizando el nexo causal. Pero el factor de atribución es clarísimo, es la culpa. La culpa en sus tres categorías, como muy bien lo hemos referido, en la imprudencia, en la negligencia y en la impericia, como por ejemplo podría ser un tema de mala praxis médica, ¿no? En la cual pues podría ser por imprudencia, por negligencia o tal vez por impericia que recién está aprendiendo el médico, es que le genera un daño al paciente. Y entonces esta va a tener esta elucubración para poder determinar subjetivamente si fue o no culpable del hecho que generó el daño. Y como tal, si es pasible o no de indemnización. Entonces hay una discusión al respecto, subjetivamente, para establecer la culpa. En el caso de un médico que trabaja en un nosocomio o que a quien usted acudió, evidentemente va a ser una responsabilidad civil contractual y del mismo modo se va a identificar si este tuvo culpa leve, culpa grave o inexcusable. Pero en el caso de un establecimiento médico, una clínica o un establecimiento sanitario, ese definitivamente va a adoptar una responsabilidad objetiva, en la cual, habiendo vulnerado el deber genérico de no causar daño a otro, identifica inmediatamente el riesgo y como consecuencia del riesgo generado, el costo de precaución, pasible a indemnizar a la víctima que lamentablemente estuvo en ese nosocomio. Entonces, estas son las vicisitudes que nos ofrecen los elementos de la responsabilidad civil, en especial el factor de atribución que hoy nos corresponde explicar. El riesgo creado entre el Código Civil peruano está establecido en el artículo 1970 del Código Civil y como tal, frente a ello, es explícito que por actividad riesgosa o bien riesgoso hay que indemnizar y el código es puntual. Gastón Fernández Cruz, como presidente de la Comisión de Reforma del Código Civil, prevé que ya en su modificación al artículo 1970 debe haber una aclaración a efectos de que no sea ni se persista en que solo y sí o sí se deba indemnizar y da la salvedad salvo que haya intervención de la víctima, ¿no? Entonces, para poder extinguir esa indemnización. Pero esa es en la propuesta. Hoy en día persiste en nuestro código el planteamiento único de la responsabilidad del riesgo creado objetivo, en el cual en el artículo 1970 se precisa que aquel que por bien riesgoso o actividad riesgosa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. No existe ningún otro parámetro, es clarísimo, es objetivo. Y por lo tanto ahí predomina la categoría del riesgo o el costo de precaución. Es decir, ya se crea, como anteriormente se decía, a partir del derecho canónico, lo que comúnmente se conocía como la culpa objetiva, ¿no? Don Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla, este santo, que fue un gran jurista de la época del derecho canónico, hablaba de la culpa objetiva. Mientras tanto, respecto a la culpa, hizo una comparación con el pecado, ¿no? Pecado leve o venial, pecado grave, igual culpa leve, culpa grave o culpa inexcusable. Entonces, la figura es interesante e importante. Y para nosotros como abogados, la doctrina nos ilustra y nos da diferentes criterios de interpretación y a la vez de análisis jurídico respecto a la responsabilidad a partir del factor de atribución. Es decir, necesariamente tenemos que tomar como importante el factor de atribución. Sin ello no podemos determinar la responsabilidad. Entonces, para este efecto, en la responsabilidad subjetiva, ¿no?, propiamente contractual, es viable, por ejemplo, la responsabilidad de salud profesionales, ¿no? Un profesional médico, una responsabilidad subjetiva contractual. Un profesional, un magistrado, una responsabilidad subjetiva contractual. Y es más, el código lo prevé en el Código Procesal,
que solo será pasible de responsabilidad civil el magistrado cuando haya incurrido en culpa inexcusable. O sea, le pone la máxima especificidad de la graduación de la culpa, no en otro caso. Por ejemplo, si existe una gran demora en tratar el tema de las demandas en el ámbito judicial, el magistrado no incurre en culpa inexcusable, por lo tanto, no sería pasible de indemnización. ¿Por qué? Porque puesto que existe alta carga procesal y que lamentablemente hoy en día, inclusive con el coronavirus, es complicado resolver este tema de la alta carga procesal. Entonces, no habría culpa inexcusable. Y como tal, no habría responsabilidad. Esto nos induce a algunas especulaciones, ¿no? Pues en cambio en el derecho español hay diferentes criterios. El Poder Judicial en España prevé que no es necesario establecer un límite respecto a la culpa inexcusable, ni tampoco que sea eminentemente subjetiva y contractual. Puede ser extracontractual. Y la ley española lo establece en tal sentido de que un magistrado, igual que cualquier persona, puede incurrir en un error. Y como tal, es pasible de indemnizar a esa víctima justiciable. Y en estos efectos, el Poder Judicial le va a indemnizar. No necesariamente en la persona del magistrado, sino a nombre del Estado como Poder Judicial. Esto me parece importante y que no se limite entre responsabilidad subjetiva contractual a responsabilidad subjetiva extracontractual. Estas limitaciones no se da, por ejemplo, en la ley española. Entonces, esto es interesante para nosotros, ilustrarnos como tal, y de esta manera tenemos a bien darles a conocer este elemento vital que viene a ser el factor de atribución. Analizando a Lizardo Taboada, igualmente vemos en la responsabilidad objetiva, él señala el artículo 1970, habla de la fractura causal en casos en las cuales el potencial dañador en la reversión de la carga de prueba quiera demostrar que él no fue culpable del hecho. Pero eso es viable en la responsabilidad subjetiva. Y en la responsabilidad objetiva, ¿qué debe contestar? ¿Que no tuvo culpa? No. No existe la presunción de la culpa en la responsabilidad objetiva, porque la culpa objetiva es simplemente algo ideológico. Lo que ahí prima es el riesgo. Tendrá que establecer que él fue un hombre diligente, que él no tuvo en ningún momento una actuación dolosa o culposa y que en ningún caso tuvo una consecuencia en cuanto al costo de precaución. Si él quisiera establecer ahí una fractura causal, tendría que usar pues la concausa, donde existe una imprudencia de la víctima, o tendría que utilizar el caso fortuito, la fuerza mayor, o el hecho determinante de tercero, o el hecho determinante de la propia víctima. Pero ya como fracturas causales, a partir del nexo causal que ya lo vimos en otro capítulo. En este caso, el factor de atribución lo que hace es identificar la culpa, el dolo, la responsabilidad civil, desde el artículo 1970, subjetiva, y en la responsabilidad objetiva, 1970 objetiva, y la subjetiva 1969. Y entonces, en la 1970, establecerá como categorías, como muy bien lo dijimos, el riesgo y el costo de precaución. A diferencia que en la subjetiva de la 1969, establecerá la culpa, prioritariamente sus tres categorías: imprudencia, impericia y negligencia, para los efectos de la evaluación. Entonces, esto es interesante e importante dentro del civil law. Claro está, y habría que acotar que en el common law hay una premisa de que responde quien está en mejor situación de prevenir el daño. Quizás una lectura un tanto mucho más simplista, a diferencia de establecer la responsabilidad subjetiva en sus graduaciones y la responsabilidad objetiva como tales igualmente en sus categorías. Una premisa mucho más concreta. Responde el quien está en mejor situación de prevenir el daño. Y con ello, pues, se simplifica todo esta elucubración judicial de interpretación y toda esta litis respecto al esclarecimiento de la responsabilidad subjetiva y a la responsabilidad objetiva y la indemnización que ésta genere por, sea culpa o dolo del artículo 1969, o sea por riesgo o costo de precaución en el artículo 1970.
pero son especificidades que nos da esta peculiaridad dentro del civil law, a la cual tenemos que respetar y a la cual es parte de nuestro Código Civil y a la cual igualmente hoy estamos tratando como factor de atribución. Bien, jóvenes, esto es importante relatar hoy en este capítulo que va a servirles a ustedes muchísimo para identificar correctamente la responsabilidad civil desde el factor de atribución.